¿Cuándo quieren escuchar algo de parte de Dios en esta noche? Amén. Me dejaron solito, estoy más solo. Me dejaron, mi esposa se fue junto con mi mamá a un retiro de pastoras. Mi padre la fue a buscar, así que es nuestro momento. Vamos a hacer desastre, vamos a romper algo. Una piedra, algo hay que tirar. No, no porque están grabando. Ah, por eso grabaron, ¿no? Hoy la prédica de hoy, para ver si decía alguna barbaridad. Bien, ¿cómo es el lema o la serie de este mes? Iglesia invisible. ¿Alguien se anima a decirme en voz alta, rapidito, qué significa la iglesia invisible? La reentendieron en la serie. La iglesia invisible básicamente es, si yo miro desde acá, toda la gente que está acá, todos somos la iglesia. Sin embargo, cuando nadie nos ve, ¿realmente somos la iglesia? ¿Realmente tenemos los componentes necesarios para ser parte de la iglesia? Y no hemos hablado de pecado, no hemos hablado de vestirnos de una cierta forma, no hemos hablado de hablar con palabras raras, hemos hablado de conducta en relación a amar a los demás, en relación de permanecer en el Señor, en la idea de trabajar en la predicación del Evangelio. Eso es lo que nos hace iglesia. Comentábamos hace poco que somos salvos por fe, a través de la gracia de Dios. Dice la Biblia, no por obras, o sea, no por lo que hagamos, porque así nadie tiene que glorificarse de eso. Entonces, por lo tanto, si somos salvos y si somos parte de la iglesia, solamente lo somos por la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz. La fe en esa muerte nos lleva a una vida de cambios. No es al revés. No es que yo me porto bien a ver si Dios me salva. Como Dios me salvó, yo me esfuerzo en hacer su voluntad. Y entiendo que la convicción del Espíritu Santo en mi vida me hace día tras día ser mejor. ¿Me libra de equivocarme eso? No, lamentablemente no. Si alguno tiene la receta para no equivocarse, yo lo espero al final del culto y me la pasa, por favor, porque la estoy necesitando. Pero la gracia de no equivocarnos, de vivir la vida cual capos del Evangelio, no existe. Así que si usted escucha a alguien decir, no, yo soy un crack, soy el mejor hijo de Dios que ha existido en la humanidad, usted mírelo y le diga, dale, dale, impecable, mañana hablamos. Mandame un WhatsApp y te respondo. Pero lamentablemente hemos visto corrientes cristianas, ideologías evangélicas, de hombres, entre comillas, de Dios, que se posicionan ante los demás como seres superiores, como personas intocables, como seres más santos que los demás. Y no existe tal concepto. Nosotros lamentablemente, como dijo Pablo, hasta el último día de nuestras vidas vamos a pelear con nuestra carne. Vamos a pelear con nuestros pensamientos. Vamos a pelear con nuestras ideologías. Y algo que escuché hace poco y quiero dejártelo es, si crees que no vas a pecar, ya estás pecando. Porque si crees que no vas a pecar, estás negando la obra de Cristo en la cruz. Porque Cristo en la cruz justamente vino a los pecadores. No vino a la gente que hace todo bien. Entonces, ante este concepto, quiero que entendamos, antes de arrancar, vamos a lo que comentábamos el primer domingo, sobre qué es iglesia. Vamos a la cuarta. La cuarta imagen. Gracias, Sergio. Eclesía o eclesia, del griego asamblea o llamados hacia afuera. Sé que algunos no vinieron, entonces se los explico. Como usted sabe, la Biblia está escrita en 3 idiomas, el Antiguo Testamento en hebreo, el Nuevo Testamento en griego, y hay partes en ambos, pero muy pequeñas partes en arameo, pero muy pequeñas partes. Eclesia viene del griego y significa dos cosas. Significa asamblea y significa llamados hacia afuera. La eclesia es algo que surge en la antigua Grecia, aproximadamente en el 400 a.C. Y hace referencia a un lugar donde se juntaban las personas más poderosas del imperio griego a resolver los problemas de la sociedad. Ese era su trabajo. Se habían dado cuenta que había desorden en la época, en el lugar, entonces deciden juntarse entre ellos y resolver con diferentes discursos, con diferentes formas, qué problemáticas había que arreglar en la sociedad. Eso significa la iglesia.
¿Por qué asamblea? Porque se juntaban. ¿Y por qué llamados hacia afuera? Porque su rol era resolver lo que estaba pasando afuera de ella. Viene Jesús, y ahí en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18, le dice a Pedro: Pedro, sobre vos voy a crear, voy a edificar, voy a levantar mi iglesia. Y Pedro, obviamente, nadie entendía nada, porque el concepto iglesia no era algo que estaba familiarizado a Dios. Hoy en día, después de 2000 años, si yo te digo iglesia, lo primero que pensás es en Dios. Hace 2000 años atrás, si vos decías iglesia, lo primero que pensabas era en griegos, no en Jesús. Jesús viene y establece su iglesia haciéndole entender a Pedro y a todos los demás que se tenían que juntar, que tenían que estar unidos, porque había un montón de cosas que resolver afuera. ¿Cómo las resolvían? Predicando el mensaje del Señor, predicando el Evangelio. Eso es la iglesia. Si vamos a la cruda palabra iglesia, si vamos a la raíz de la palabra eclesía, iglesia es eso. Un grupo de personas que se juntan para intentar resolver qué es lo que pasa afuera. Eso somos nosotros. Somos personas comunes y corrientes que se juntan acá, en una casa, en una plaza, en un restaurante, donde pinte juntarse. Hoy nosotros vivimos en un país donde se nos permite tener un templo, pero hay un montón de gente que es iglesia de a 2 o 3 en países de persecución, escondidos en diferentes lugares, entendiendo de que el mundo necesita una solución, y esa solución es Cristo. ¿Están de acuerdo? ¿Son parte de eso ustedes? Bien, entonces por lo tanto, si no te congregás y no predicás el Evangelio, pregúntate si realmente sos parte de la iglesia. Hemos escuchado muchas ideologías de que la iglesia no es un lugar, o como que no hay que congregarse, no es necesario. Y lo hemos escuchado un montón de veces y lo compartíamos hace un par de domingos atrás ese tema. La importancia de congregarnos. Hebreos, el autor de Hebreos comenta de que no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. No congregarnos por el hecho de que ir a un lugar te hace mejor, sino porque si no te congregás, si no te vinculás, no vas a entender la visión, no vas a entender lo que Dios quiere contigo. No te congregás porque a ver qué Dios hace conmigo y para que Dios no se enoje o para que el pastor Edgar no nos vaya a buscar a casa. No hacemos eso. Nos congregamos porque entendemos que somos una familia y tenemos que estar unidos. Por eso nos congregamos. Así que no dejes de congregarte porque sos parte de nuestra gran y hermosa familia que Dios nos ha dado. ¿Amén? Bien, vamos a lo de hoy. Les quería comentar esto por si alguno no había quedado. Te invito a que abras tus Biblias en Efesios capítulo 5, versículo 25. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, en la NBI. Efesios capítulo 5, versículo 25. Justo voy a decir esto el día que no viene Caro. Si alguno ya encontró, entiendo por qué se lo digo. Hasta acá además. Dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Más agua, quiero decir. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. No tiene whisky, ¿no? Por la otra vuelta agarré una y dije, es chiste, hermano, no se ponga así. No tomaría whisky delante de ustedes. es una broma. Esposos amen a sus esposas. Esa parte ignórela. Además no vino Caro, así que mejor. Porque después me lo reclama. ¿Qué pasa acá? Muchas veces hemos escuchado la idea de que Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Y nos arrancamos a perseguir, ¿o no? ¿Nunca le pasó a usted? ¿Nunca tuvo miedo? Tal vez lo que nos hemos criado en la iglesia. ¿Cuántos se han criado en la iglesia? Desde niños. ¿Nunca tuvo miedo usted que viniera al arrebatamiento y se haya quedado? ¿Alguna cosa de esas ideas raras? A mí me pasaba cuando yo era... Cuando yo era chico, me acuerdo de veces me levantaba y mis padres no estaban porque había sido un mandado.
¿Está? La quedé y ahora, bueno, vamos a ver qué pasa. Me quedé. ¿Y qué hacía? Prendía la tele, y esto es verdad, no es broma. Prendía la tele y se veía que había gente o algo, dije, está. Sí. O me fijaba o razonaba, si hay algún niño vivo es porque está, porque los niños, supuestamente todos los niños se iban. Entonces todo un montón de pensamientos, ¿no? Entonces una iglesia sin mancha y sin arruga. Yo me acuerdo cuando era chico, una persona predicó hace mucho tiempo acá y dijo, si la gente supiera lo difícil que es ir al cielo. ¿Para qué, muchachos? Yo viví gran parte de mi adolescencia con miedo a saber de que si escuchaba una trompeta o un rayo era porque ya está, era el fin del mundo para mí. No me quedaba otra. Y claro, sin mancha y sin arruga. ¿Qué te hace pensar eso? Que no entramos en esa ecuación. Si yo te digo que Jesús viene a buscar a gente que no tiene ninguna mancha y ninguna arruga en su vida espiritual, no me levante la mano porque le tiro un sillazo, pero ¿alguno entra en esa ecuación? Séame sincero. ¿No? No entramos en esa ecuación. No somos parte de esa historia. Ninguno de nosotros podría entrar tranquilamente así, manitos en el bolsillo, sin mancha, sin arruga, cabeza, dejar pasar y pasamos. No, fíjate que está mi nombre ahí. ¿No? No, ninguno pasaría. Ninguno de nosotros está habilitado a ser parte de a decir que no tiene manchas y no tiene arrugas. Lamentablemente. Pero leyendo todo el contexto del pasaje, leyendo cosas anteriores, dice, Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo. La idea de la mancha y sin arruga a vos no te compete. ¿Me estás diciendo, Joel, que puedo hacer cualquiera de acá en adelante? No, no me malinterpretes. Pero este pasaje en particular está hablando de lo que Cristo hizo por nosotros. Hermanos, por más que nos esforcemos, jamás alcanzaremos la estatura de Cristo. Por más de que nos esforcemos, no vamos a ser nosotros santos. El único que nos purifica, el único que nos santifica, el único que nos hace aceptos es Cristo. Por lo tanto, si querés vivir una vida en santidad, no te esfuerces por no pecar, esforzarte por acercarte más a Jesús, porque Jesús es el que te va a ayudar a no pecar. Ahí está la diferencia. Por muchos años la religión nos ha hecho creer que tenemos que remarla en dulce de leche y una piedra para acá y así terminamos ocultando un montón de cosas, empezamos a adjudicarnos palabras que ni siquiera entendemos, empezamos a hacer cosas en la iglesia que ni siquiera sabemos por qué las hacemos para que nadie descubra que somos pecadores. Te voy a decir una cosa, ya sos pecador, nadie tiene que descubrirlo, primero. Y número dos, Jesús vino por los pecadores. Si Jesús no hubiera venido por los pecadores, si Jesús no hubiera muerto, o sea, si no hubiera habido pecadores, Jesús no hubiera muerto. No tendría sentido la muerte de Jesús. Entonces, quiero que entiendas algo. Por más de que te esfuerces, por más de que pongas las promesas al lado de la mesa de luz para no equivocarte, por más de que te levantes y pongas música cristiana al palo en tu casa para no pase nada malo contigo, por más de que, no sé, te vistas de una forma, hables de una forma, escuches lo que escuches, eso no vale la pena si no entendés que el sacrificio de Cristo es lo que te hace sin mancha y sin arruga. ¿Por qué? Porque no se trata, y esto es algo que me llama mucho la atención, quiero que vayas conmigo a Apocalipsis. Cuando predican de Apocalipsis es porque o nadie entiende nada, pero esto es bien sencillo. Apocalipsis 19, 7 al 8. Yo tuve un profesor de Apocalipsis en el Instituto Bíblico, muchos lo conocieron, a Jesús Acuna, y él dijo, Apocalipsis es un libro difícil de entender, ni yo lo entiendo, y era el profesor, así que imagínense, todos motivados con la materia que tenemos. La salvé, creo que con... el mínimo para salvar es 70, la habré pasado con 71, una cosa así, pero después la volví a hacer en el IVA y ahí sí la salvé mejor. Pero Apocalipsis 19, 7 dice, alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia, por lo tanto la iglesia, se ha preparado y se le ha concedido vestirse de tela de lino fino, limpio y resplandeciente. Ahí está la ropa sin mancha y sin arrugas.
¿Quién nos da la ropa? ¿Quién nos viste? No, entonces a lo que voy es, de nada te sirve que vos agarres tu ropa y la intentes limpiar todos los días, y la intentes planchar todos los días, y le pongas el mejor perfumador de telas que haya, y la lleves a la tintorería y te fijes. De nada te sirve, porque la ropa sin mancha y sin arruga no es la tuya, es la que Jesús te da. Es la que Jesús tiene preparado. No es tu ropa, no es tu vestimenta, no son tus fuerzas. Es el sacrificio de Cristo el que te hace una iglesia sin manchas y sin arrugas. ¿Me van entendiendo? No estoy diciéndote que está todo más que bien. No me malinterpretes. Vuelvo a decirte, una vida en fe te aleja de malas decisiones. No, no pasa nada, yo me equivoco, total, no pasa nada, porque Jesús me perdona. No, no te estoy diciendo esto. Te estoy diciendo que si tu vida realmente camina del lado de Jesús, el pecado es algo que probablemente muchas veces ni siquiera te importe. Hace años que lucho con esto. Hace años que no puedo dejar de pecar. Hace años que mi vida está atada. La pregunta que yo te hago es, ¿qué estás haciendo? ¿Estás buscando la forma de salir adelante o te estás acercando más a Jesús? Porque un error que hemos cometido muchos es que cuando nos equivocamos, lo primero que hacemos es alejarnos de Jesús. Cuando pecamos, lo primero que hacemos es, quiero dejar de servir, preciso un tiempo. No, por un tiempo voy a dejar de congregarme porque es mucho, quiero tener un tiempo para mí. No, ¿sabes qué? No, quiero prefiero dar un paso al costado porque... Y ahí es cuando empezamos a decaer. Lo que te destruye no es tu pecado, lo que te destruye es tu falta de fe. Lo que te destruye no es tu error. Lo que te destruye es no volver a los pies de Cristo siempre que te equivocas. Eso es lo que te destruye. Porque el pecado es verdad, y lo digo por mi vida personal, a medida que más te acercás a Dios, hay un montón de cosas que superás y el pecado ya, y empezás a vivir una vida más acorde a la voluntad de Dios, eso sin duda, pero no por tu fuerza, sino por la obra de Cristo en tu vida. Y ahí está la diferencia. No se trata de tus fuerzas, se trata de lo que Cristo hizo en la cruz, y te lo quiero volver a repetir para que te vayas totalmente convencido de lo que te estoy diciendo. No son tus fuerzas, no tenés que reivindicarte, no tenés que justificarte a vos mismo. No tenés que hacer cosas porque, así compenso un poco todas las que me mandé. No, es vivir en Cristo. Es rendirte a los pies de Cristo. Es pedir perdón una vez más. Es ponerte las pilas, es buscar de Él, es trabajar en tu vida. La integridad o la transparencia habla de mostrarse tal cual uno es. La integridad no habla de hacer las cosas bien. En la persona que es íntegra, aunque se equivoca, se ve. No sé si ustedes me entienden. La integridad no es ocultar lo que hago mal. La integridad es mostrar al 100% lo que yo hago. Eso es ser íntegros. Mostrar lo que hago. Entonces, ¿de qué te sirve ocultarle a Dios lo que haces si Dios lo que busca es que seamos íntegros? Si total Él ya sabe. No luches por alejarte de Él. Trabaja por acercarte cada día más a su trono de gracia. Dice la Biblia, acércanse confiadamente al trono de gracia y en Él hallarán la gracia y la misericordia que necesitan. Dice, el lino fino representa las acciones justas de los creyentes. Quiero que abras tu Biblia una vez más y me voy a detener en el tema de hoy. En Romanos capítulo 5, versículo 9. Romanos 5, 9 dice lo siguiente. Opa, se me fue, acá. Y ahora que hemos sido justificados con cuánta más razón por el medio de Él seremos salvos del castigo de Dios. La Biblia dice las acciones justas del creyente. Dice que el lino o las vestimentas blancas, sin manchas y sin arrugas,
representan las buenas acciones de los creyentes, o las acciones justas. ¿Qué significa justo? Significa que está justificado. ¿Y por quién somos justificados? Entonces tampoco tus obras te justifican. Por más de que vos te esfuerces, las obras de un creyente justo no son las obras que él hace por sus propias fuerzas, son las obras que Cristo hace en su vida. Somos justificados. Y acá me quiero detener. Alexandra, anotá ahí. Porque estamos dando en IET Pecado y Salvación. Y una de las características de la salvación, no se llama características, tiene otro nombre, no me acuerdo ahora, de la salvación es la justificación. Hace como paralelismos en la Biblia con respecto a la salvación. Y la justificación era lo siguiente, présteme atención, esto es un detalle muy interesante. Justificación, Imperio Romano. ¿Bien? Hasta ahí vamos bien. ¿Qué pasa? Vos eras o esclavo por varios motivos. Podías ser esclavo por 3 motivos. Por elección propia, porque si vos eras esclavo, tal vez no tenías ni padre ni madre, no tenías heredad, por lo tanto, decidías vos mismo ser esclavo para tener un lugar donde dormir y algo para comer. Entonces era tu decisión ser esclavo. Imperio Romano. ¿Bien? Número 2. Eras esclavo por deuda. Tenías una deuda tan grande o debías a los grandes jefes de la época, entonces, ¿qué hacías? En vez de matarte, bueno, trabajá para mí como esclavo, por lo tanto no vas a recibir nada a cambio, y por un cierto periodo y saldás la deuda. Hasta ahí vamos bien. Y número 3, eras esclavo por delincuencia. Por lo tanto, si habías matado o habías robado y tal vez se consideraba que tu pena no era lo suficientemente grande como para ir a la cruz, lo que hacían, bueno, trabajás toda tu vida de esclavo y ahí redimís tus malas conductas. ¿Hasta ahí van bien? O sea, son las 3 formas que vos eras esclavo en el Imperio Romano. Aparece una palabrita que se llama justificación. El Imperio Romano tenía un concepto que era justificar. ¿Cómo se justificaba? Venía alguien y, por ejemplo, metele que Alan le debía plata a Michael. ¿Te debe plata no? ¿Sí? Después reloj. Alan le debía plata a Michael. ¿Y qué pasa? Yo sentía que Alan a mí me servía que trabajara para mí. Yo veía que Alan tenía cualidades que a mí me servían. Entonces, ¿qué hacía? Le agarraba a Michael y le decía, ¿cuánto te debe Alan? Que es tu esclavo. Michael me decía tanto, lo sacaba de la billetera, Mercado Pago con código QR, le transfería, le daba la plata, lo que Alan le debiera, y Alan empezaba a trabajar para mí. No como esclavo, sino como sirviente. Cambiaba. Pero Alan tenía que al otro día estar a la puerta de mi casa. Si Alan no estaba en la puerta de mi casa a la hora pactada, Alan tenía condena de muerte. ¿Me van siguiendo? Eso era la justificación en el Imperio Romano. ¿Qué voy con esto? Nosotros teníamos una deuda. Éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos de la muerte. Vino Cristo y le pagó la condena ¿a quién? A ver, alguien me diga, ¿a quién le pagó la condena? A todos. Gran detalle. Jesús no le paga la condena solo al que cree. La muerte de Jesús es para todos, por lo tanto la condena es pagada para todos. Sin embargo, solo deja de ser esclavo y ser sirviente el que decide venir a la puerta del que le acaba de pagar la justificación. No sé si me van entendiendo a lo que voy. La justificación es para todos. Todos, dice acá, todos hemos sido, arranca Romanos 5 y dice, vamos a aprender el pecado, dice que el 5.1, el iPad en el nombre de Jesús, dice 1, a consecuencia ya hemos sido todos justificados.
todos justificados. La persona más mala que a usted se le pueda ocurrir en su cabeza, esa persona también fue justificada. El tipo más asqueroso, ordinario, feo, maloliente que usted conozca, fue justificado. Y piense en la peor persona que usted haya conocido. Esa persona fue justificada. Todos. Ahora, ¿quiénes accedemos? Los que decidimos servirle. Los que decidimos ser sus siervos. Y no te lo estoy diciendo yo para que dejarte linda la prédica. Esto es lo que pasaba en la antigua Roma. Entonces tenés dos opciones. Te doy dos opciones. Jesús ya tiene para nosotros una vestidura blanca, sin mancha y sin arrugas. Ella la planchó, le puso vívere. ¿Es vívere el suavizante, no? El de Chuavechito, ¿cómo era? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda la publicidad de Chuavechito? Hay uno que es Downy, ahora que es carísimo, que lo mirás y ya te arranca como... Es un cosito así, sale como 400 pesos. Pero si sale 400 pesos viene con lavarropa incluido, ¿no? Porque si sale esa plata... El Downy. Ahí lo planchó con esa plancha a vapor que te deja... Le puso perfume. Ahí un kayaki. Lo dejó prontito, planchadito. Con tu nombre. Él tiene nombre de todos. Tiene ropa para todos. Es una muy buena marca de ropa, una buena tienda. Para todos los talles. Dice que tiene talle para mí, así que vayan tranquilos. Todos los talles, los tamaños, los colores, el que se te ocurre. Hay ropa para todos. Pero si vos no entras a la casa, la ropa no te la va a poner. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer vos? ¿Vos tenés que planchar tu ropa? No. ¿Vos tenés que limpiar tu ropa? No. ¿Vos tenés que perfumar la ropa? No. Lo único que tenés que hacer es entender que ya no sos esclavo y ahora sos su siervo. Es lo único que tenés que entender. Tenés que entender que ya no sos esclavo del pecado, que ya la muerte no te persigue, que Cristo pagó un precio tan alto en tu vida, por tu vida, que lo único que tenés que hacer, Señor, yo creo y entiendo que en tu casa hay lugar para mí. Y vos te sentás en la mesa. El hijo pródigo, ¿qué es lo que le esperaba al hijo pródigo? Sí, pero eso. Le esperaba una túnica. ¿Usted le parece que el detalle de la túnica es un detalle que pasa así desapercibido? Nada en la Biblia pasa desapercibido. ¿A usted no le llama la atención que lo espera con una túnica? Le pone un anillo, le hace una fiesta. ¿Pero qué tuvo que hacer el hijo? Ir a la casa de quien la había justificado, su padre. ¿Qué tenés que hacer vos? ¿Y qué es ir a la casa? Porque me encantan las metáforas, Joelito, divino, te recontra entiendo, pero ¿qué es ir a la casa? ¿Ir a la iglesia? No, vos sos la iglesia. Entonces, ¿qué es la iglesia invisible? ¿Qué tiene que ver todo esto con la iglesia invisible? Que Él me justifica, que Él me viste, que Él no entiendo nada. Viene a buscar Jesús en su segunda venida, que es algo que creemos nosotros. Ojo con las doctrinas que dicen que Jesús no va a volver. Jesús vuelve, está en la Biblia y es parte de las doctrinas fundamentales de nuestra iglesia. Cristo va a volver por su iglesia. Así por su iglesia. Ese amén. Hay 2 o 3 nomás que se van, me parece. Vámonos. Cristo va a volver por su iglesia. Eso. Y la iglesia por la que vuelve es una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Qué es? ¿Una iglesia que peca? Y usted tiene que decir, no, ¿bien? ¿Es una iglesia que no peca? No, vamos de nuevo. ¿Es una iglesia que no peca? No. ¿Es una iglesia que hace todo bien? Es una iglesia que cree. Esa es la iglesia invisible. La iglesia que se deja de pavada, y perdón la palabra que estoy usando. La iglesia que se deja meter en la vida ajena. La iglesia que deja de creer que es mejor que el otro simplemente por estar 40 años sentado en una iglesia. La iglesia que deja de pensar que porque yo hice tal cosa bien y el otro hizo tal cosa mal, yo soy mejor. La iglesia que deja de echarse la culpa constantemente por los errores. Esa iglesia Jesús no va a venir a buscar. La iglesia que sigue esperando el momento para servir, el momento para actuar, el momento para hacer las cosas bien, por esa iglesia Jesús no viene. Jesús no viene por la iglesia que se sienta en una mesa divina que ella misma construyó, en donde se sientan solamente los más poderosos y se hablan entre sí a ver qué vamos a hacer. Esa iglesia, porque Jesús no viene a buscar esa iglesia. Jesús no viene a buscar la iglesia que más sirve, la iglesia que mejor se viste, la iglesia que mejor habla, la iglesia que mejor predica. Jesús no viene a buscar esa iglesia. Jesús viene a buscar a la gente que se pone la vestidura que Él le regaló. Esa es la iglesia que Jesús viene a buscar. Esa es la iglesia que Jesús viene a buscar.
La iglesia invisible es la iglesia que cree. La iglesia invisible que cuando se equivoca se levanta una vez más, porque 7 veces cae el justo, pero 7 veces se levanta el justo, el justificado. Porque el que se equivoca vuelve a salir a la iglesia, que cuando ve que alguien está herido, como el buen samaritano, lo levanta, lo unge, lo viste, lo sana y sale de nuevo a la carrera. La iglesia que predica el evangelio, la iglesia que ora, la iglesia que lee la Biblia, la iglesia que sirve desde un buen corazón, no por religión, no por imposición, sino porque entiende que Jesús es más que suficiente. Esa es la iglesia que viene a buscar Jesús. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. ¿Qué te estoy diciendo con esto? ¿Qué es lo que quiero que te lleves en esta tarde mientras pasa el grupo de alabanza? ¿Qué es lo que quiero que te lleves, que te quede marcado en tu corazón? Que necesitamos una iglesia comprometida. Jesús viene a buscar, sí, pasa. Una iglesia comprometida. ¿Comprometida con qué? Con la predicación del evangelio. Es eso. ¿Cuál es el primer mandamiento que Jesús le da a la iglesia? A ver. Marcos 16:15. Eso hay varias versiones. Pero el primero que lo diga en voz alta. Le doy un premio. Predicar el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15, la gran comisión. Comisión es el gran mandamiento. Lo primero que el Señor pide que hagamos es que prediquemos el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y en su nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos. Y esas señales seguirán a los que hacen todo bien. ¿No dice eso? No, ¿qué dice? Esas señales seguirán a los que creen. ¿Usted se da cuenta que la religión nos ha destruido por muchos años? Yo he sido víctima de la religión. Víctima y he sido colaborador también de la religión. Porque he sabido señalar a capa y espada a más de uno. He sabido creerme un par de veces que era mejor que otros. Hasta que el Señor me ha dado un par de cachetazos cada tanto, me acomoda y ahí vuelvo a acomodar. Hermano, Jesús justificó a todos. Ahora, y esto es lo que más me enloquece y te lo dejé para el final, ponete en pie. La justificación no lo hacía un romano. La justificación la hacía alguien perteneciente al pueblo conquistado. Por lo tanto, los judíos, o el pueblo hebreo, los israelitas, eran conquistados por el imperio romano. Entonces la justificación en el pueblo judío no la hacía un romano, la hacía un propio judío, que se llamaba máximo pontífice o sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el que decidía o era el que mediaba y chequeaba que la justificación estuviera legalmente correcta. El que daba el aval. ¿Qué dice Romanos que quién es el sumo sacerdote? Jesús. Somos justificados por Él, a través de Él y para Él. No hay otro factor, no hay otra persona, no hay otro nombre dado a los hombres. No hay nada más, nadie más. Puedes hacer un montón de cosas que está bien que las hagas. Si te has mantenido firme y en fe por tantos años, seguí ahí. Dios estará de tu lado, te sostendrá y dará fruto de tu fidelidad. No estoy diciéndote eso. Te estoy diciendo de que tu vida va a ser mucho más sencilla si entendés que es tu fe en Cristo, es lo que te salva. Y una fe bien encauzada. ¿Usted sabe qué significa fe? ¿Ustedes saben cuál es la definición de fe? No es lo que dice Hebreos 11. Eso es una explicación que hace el autor de Hebreos. La explicación de fe, que es pistis, tiene por lo menos 13 significados diferentes. Por ejemplo, fidelidad es uno, persuasión es otro, permanencia es otro. Hay una que me llama mucho la atención que es demostrar o generar demostración de algo. Entonces la palabra pistis, no me acuerdo de las 13, la verdad, después yo se lo traigo y le prometo de deber traerle las 13. Pero la palabra fe no es una sola cosa. Por eso mucha gente dice, yo tengo fe. Cultivala,
Trabajala. Porque la fe es permanecer. La fe es dar el mensaje de Cristo a los que no lo conocen. La fe es dar fruto. La fe es permanecer, es ser fiel. Es dejar que el Espíritu Santo nos persuada constantemente. Es dejar que el Espíritu Santo nos llene, nos use. Eso es fe. No es creer, yo creo. Hermanos, queridos, ¿cuántos quieren ser parte de esa iglesia sin mancha y sin arruga? Vamos de nuevo. Porque así el video queda más lindo, se escucha más fuerte. ¿Cuántos quieren ser parte de esa iglesia sin mancha y sin arruga? Eso. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Creer, dice usted, ¿ok? Tener fe. Vámonos. Vámonos, ¿okay? Porque esto es después de corte de Instagram. Y subimos seguidores y todas esas cosas. Me mareé, perdón. ¿Cuántos quieren ser parte de la iglesia invisible? ¿Cuántos quieren ser parte de la iglesia sin mancha y sin arruga? ¿Qué es lo que hay que hacer? Tener fe, correcto. Cerrá tus ojos y agradecer al Señor por su justificación, porque Él te hizo justo. Porque vos siendo tan desastroso y desastrosa un montón de veces, Él te perdona, Él te justifica, Él te abraza. Él te dice, entrá a casa que tengo ropa limpia para vos. Sentate a mi mesa que hay comida para que comas. Disfrutá, sos mi hijo, te hice mi hijo. Yo te justifiqué, no tenés que pagar ninguna deuda. Ya no tenés que vivir como esclavo. A partir de ahora sos parte de mi familia, la familia de la fe. Ahí donde estás, Señor, quiero ser parte de tu iglesia. Quiero vivir para ti, quiero vivir por ti. Señor, ayúdame que toda religión, que toda cosa que no provenga de ti, sacala de mi mente, de mi cuerpo, de mi forma de pensar, de mi corazón. Si alguna vez di juicio sobre alguien, si alguna vez creí que era más que otros, si alguna vez me senté en una silla que no me correspondía, Señor, perdóname, de verdad no quiero ser de esos que creen que son parte de algo y cuando se acerquen y le digan, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice esto, hice lo otro, me congregué tantos años, hice lo que creí que tenía que hacer y que tú me digas, apártate de mí, no te conozco. No quiero ser de esos. No quiero ser de esos. Quiero ser de los que abrazan, de los que enseñan, de los que caminan todos los días contigo, de los que se caen pero se levantan, de los que se equivocan pero aprenden, de los que escuchan, de los que mejoran, de los que construyen y no derruban. Señor, de los que trabajan y no se quedan mirando, de los que hacen y no opinan. Señor, quiero ser parte de esa iglesia que tú te llevarás. Decile ahí, Señor, quiero ser parte de tu iglesia. Con tu aliento, Dios. Take the pain away, take the pain away. Still another day. I give you all of